Bueno, pues vamos a iniciar. Sí, yo estoy teniendo problemas porque yo no, ustedes no los escucho, pero yo espero que ustedes a mí sí. Sí les pediría que apagáramos las cámaras para empezar con la sesión. Vale, gracias. Creo que sí me escuchan. Ok. Sí, juego. Bueno, pues como les dije, vamos a iniciar con el tema del horizonte tolteca y que, bueno, es un momento interesante en la historia antigua de México, ya que es cuando propiamente va a iniciar un proceso que llamaríamos de mexicanización de toda el área mesoamericana. Este proceso se va a dar entre el año 800 y el 900 de nuestra era, en el que, bueno, se va a dar un cambio bastante profundo en todo el área mesoamericana. Es un momento en que se empiezan a dar una serie de oleadas de grupos de habla náhuatl que van a llegar a los centro de México, y particularmente esto se va a resentir en las dos grandes metrópolis mesoamericanas de México. Particularmente hablamos de Teotihuacán y de Monte Albán, en el que en un periodo corto de tiempo, entre el 650 y el 800, empieza un proceso de decaimiento de estas dos grandes metrópolis. En el área maya, pues, existe un proceso de reacomodo en el que los diferentes grupos mayenses van a estar compitiendo por la supremacía del poder, y los nahuas hacen una segunda aparición en el mundo mesoamericano. Llegan de poblaciones externas a Mesoamérica y que van a ingresar a esta área mesoamericana con el nombre de toltecas, como es que lo conocemos actualmente. Este proceso que se va a dar en esta región mesoamericana es un proceso bastante complejo, ya que a principios del siglo IX pues está un proceso de transformación económico y política en toda Mesoamérica. Es un momento en que lleva a Mesoamérica, digamos, comunidad cultural o como era cultural, tiene aproximadamente 2000 años, y se da al interior de esta región una fuerte presión con la llegada de estos grupos que vienen de la frontera norte. Esta frontera norte que va a ser, en cierto sentido, una separación entre el mundo mesoamericano sedentario y el mundo nómada. Y aunque los nahuas mesoamericanos pertenecen en cierto sentido a esta misma familia lingüística que los nómadas vecinos del norte, digamos que lo que los separa uno de los otros es, perdón, su forma de vida. Mientras que unos son recolectores, cazadores, los otros tienen una forma de vida basada particularmente en la agricultura. Sin embargo, bueno, pues todo este territorio o esta frontera permanece en cierto sentido cerrada,
hasta el siglo VIII, cuando se empieza a dar por diferentes causas una penetración de estos grupos nómadas hacia el centro de México. Vamos a ver, por ejemplo, que es cuando estos grupos de filiación yuto-azteca, que llamamos chichimecas, van a ingresar poco a poco a esta región mesoamericana. Estos grupos chichimecas se van a caracterizar básicamente por ser bastante belicosos, por ser fácilmente violentos, y tienen una lengua que están emparentadas con el tronco náhuatl, así que en cierto sentido esto va a permitir una comunicación con los grupos sedentarios de esta región, y poco a poco esta penetración va a permitir que también estos grupos nómadas se vayan sedentarizando y que se vayan poco a poco aculturizando en esta región. Este movimiento migratorio no va a ser como tal una invasión puntual, sino se va a dar en un despliegue lento a lo largo y ancho de la región septentrional mesoamericana, que poco a poco van a ir penetrando hacia la parte central. En términos generales, la palabra tolteca va a designar a los habitantes de Tula o de Tola, la cual, de acuerdo a las fuentes, pues son los migrantes que van a fundar esta ciudad en la norte del Valle de México. Si atendemos a su definición como tal, pues es un poco difícil entender cómo se va a dar esta expansión tolteca hacia todo el área mesoamericana. Es un poco difícil entender o admitir que una horda de nómadas, aún si bien son numerosos y ordenados y entrenados militarmente, puedan tomar en 3 siglos el control de toda la región mesoamericana. Además de que van a permitir ampliarse de modo considerable toda la extensión territorial. En realidad, lo que la arqueología designa como horizonte tolteca o como el periodo epiclásico es un periodo que se manifiesta una recuperación en Mesoamérica por parte de los grupos nahuas bajo el impulso de estos nuevos grupos que están llegando del norte y que van a transformar, dándole una nueva vitalidad a estas viejas estructuras mesoamericanas. Por lo tanto, el mundo tolteca no se reduce solamente a un grupo de gente que van a habitar Tula. Lo que llamamos toltequidad o toltequización es un fenómeno, es un proceso que va a abarcar a toda Mesoamérica, la cual se ve muy marcado a partir del 800-900 hasta, digámoslo así, el momento de la conquista. Es un momento en que en toda Mesoamérica se implantan grupos, de una u otra manera, grupos nahuas, de estos recién aculturizados, y donde se va a dar una revitalización ideológica que se va a manifestar, se va a plasmar en todos los aspectos económicos y sociales de estos grupos por este momento mesoamericano. Hay que agradecerle particularmente a los viajeros del siglo XVIII, particularmente al explorador francés Cyril Charnay, el haber identificado a Tula como el sitio fundado por los toltecas, y esto en 1880. Sin embargo, bueno, también a partir de esta identificación que hace Charnay de Tula, se va a dar uno de los mayores errores arqueológicos, ya que de manera romántica se planteó, y hasta hace algunos años se leía de manera, llamémosle romántica, las crónicas antiguas como si fueran realmente textos históricos, en el sentido occidental del término.
Con este motivo, pues, las tradiciones prehispánicas transcritas al momento de la conquista se tomaron de manera literal y las fechas propuestas en estos textos, pues, eh, se les asignó y se les relacionó con cierto tipo de acontecimientos, de tal manera que se creyó que se les podía dar un equivalente en términos gregorianos a las fechas propuestas en estos textos indígenas. Así, pues de esta manera, la historia tolteca o la epopeya tolteca entró por medio de todos estos errores, todas estas fracturas en el terreno de la historia. Esta escuela de pensamiento particularmente va a estar vigente hasta finales de hasta principios de los años 80, perdón, y uno de sus máximos representantes es el maestro Wilberto Jiménez Moreno, eh, en el que se toma el periodo tolteca como un periodo histórico al pie de la letra, del mismo modo que pues hasta la fecha ciertos pensamientos, llamémoslo un tanto vulgar, plantea como fehaciente la fundación de Tula por parte de Quetzalcóatl en una fecha que va del 925 al 947 más o menos, cuando huye hacia la costa del Golfo en el 987, y que estos toltecas dirigidos por este Quetzalcóatl van a fundar o van a dar origen a los grupos mayas toltecas de la región de Chichén Itzá, esto más o menos hacia el 1046, esto más o menos, perdón, hacia el 947. Para el 1046, si le hacemos caso a esta escuela de pensamiento, pues subiría al poder de Tula Huemac, el último soberano tolteca, cuyo reinado va a ser catastrófico, y el fin de los toltecas, por así decirlo, en el altiplano central, según los autores, estaría fijado entre 1064 y el 1116 o 1118. Para estos momentos es incendiada Tula, Chichén es abandonado más o menos hacia el 1204, 1224, y esto marcaría el fin de la dominación tolteca en la zona de Yucatán. Sin embargo, como les dije, bueno, esta escuela de pensamiento planteaba de manera muy romántica esta forma de ver los acontecimientos. Sin embargo, pues podremos decir que, a manera de pregunta, ¿qué se puede pensar de este esquema a la luz de las investigaciones arqueológicas contemporáneas? Independientemente del abuso de precisión calendárica, es producto de buenas intenciones, pero que desemboca en un sinsentido, este apuntalamiento cronológico de la aventura tolteca presenta una doble desventaja. Por una parte, no evidencia las dos fases que caracterizan, perdón, a este momento específico, al llamado epiclásico o al llamado horizonte tolteca, y por otro lado no da cuenta de lo que podemos denominar como la dinámica de la toltequización, ya que esta dinámica es un movimiento cultural general que va a abarcar toda Mesoamérica, está presente en toda Mesoamérica y por lo tanto rebasa en cierto sentido el marco estricto de lo que serían los gobernantes toltecas. En cierto sentido, parece que podemos distinguir dos fases bien definidas, bien diferenciadas en el proceso de toltequización de Mesoamérica. La primera fase empezaría más o menos entre el 800 y 900 de nuestra era y estaría culminando más o menos por ahí del año 1100. En este sentido, no se puede poner en duda, o creo que no podremos poner en duda, que el polo principal de este cambio se va a producir en la frontera norte. En este momento, todavía Teotihuacán tiene cierto poder, cierto control, y va, en cierto sentido, a estar controlando o deteniendo el avance de estos grupos nahuas nómadas
que empiezan a meter una presión hacia la frontera norte. Ya habíamos hablado de esta situación, de los cambios climáticos, etcétera, etcétera. Y bueno, a su caída se da una apertura de esta frontera y empiezan a bajar estos grupos. Este proceso de transformación, o podemos llamarle alquimia, si queremos utilizar un término un tanto mágico, se va a efectuar en un área relativamente trapezoidal eh, de la zona central del país, que va de la región de Querétaro hacia Tulancingo, pasando por Puebla y hacia el Valle de Toluca. Este espacio es el área de experimentación o de transformación radical de los toltecas. Es un frente de aproximadamente 200 kilómetros de largo por 150 kilómetros de profundidad, que nos va a dar más o menos una área de 30.000 kilómetros cuadrados, y que va a ser el laboratorio de esta transformación de estos grupos nahuas recién llegados. Ahí es donde estos grupos van a adquirir experiencia, y en lugar de dispersarse de manera caótica como se había presentado anteriormente con estos grupos en el norte, de librar guerras aquí y allá, de saquear un lugar y otro, se introducen de manera paulatina en estos lugares que van siendo abandonados por las caídas de estas grandes ciudades, y van a potenciar el desarrollo de esta nueva Mesoamérica. Se van a transformar en grandes artesanos, en agricultores, y van a darle un cambio indiscutible a este nuevo renacimiento mesoamericano. Existe obviamente un símbolo de esta fase que, con todas sus polémicas, pues está presente, que es Tula. Tula es fundada por estos recién llegados a principios del siglo IX en territorio otomí. Importa poco en este sentido que los vestigios de estos primeros grupos o de estos recién llegados que fundan Tula, y que uno como arqueólogo está encontrando, no reflejen la dimensión exacta de esta supuesta grandeza de este sitio arqueológico. Lo que cuenta ante todo en este momento es que, primeramente, la ciudad se localiza a 70 kilómetros al noreste de Teotihuacán. Esta situación es interesante porque, digamos que concretiza el fenómeno de ascenso hacia el norte de la frontera mesoamericana. El otro elemento simbólico es que esta ciudad, que está en el septentrión de la frontera mesoamericana, sirve de capital al nuevo poder. Va a atestiguar una proximidad a la vez geográfica y cultural con el mundo chichimeca, ¿sí? Acordémonos que los grupos chichimecas hablan náhuatl, están emparentados lingüísticamente con los nahuas que entraron en los primeros oleadas y que van a dar origen, en cierto sentido, a esta Mesoamérica con toda su transformación. Y, que esto va a permitir este rápido proceso de aculturización. Sin embargo, fieles en cierto sentido a este atavismo náhuatl, estos grupos toltecas van a manifestar una fuerte propensión a diseminarse. Desde fines del siglo IX se encuentran en toda Mesoamérica, en todos los lugares donde hubo centros de poder o donde están surgiendo centros de poder, vamos a tener la presencia de grupos de habla náhuatl. En el centro de México, en la cuenca de México, los vamos a tener particularmente en Culhuacán y en Azcapotzalco. Recordemos que estos sitios van a ser muy importantes en la historia mesoamérica, en la historia antigua de la cuenca de México. Son los dos centros de poder previos a la llegada del mexica en el siglo XIV.
En la cuenca de Toluca, pues vamos a tener Teotitlán y Teotenango, perdón, y Calixtlahuaca. En el Valle de Puebla, Cholula va a ser el centro por excelencia del asentamiento tolteca. En Morelos vamos a tener Xochicalco. En Veracruz hay un cierto momento de ocupación tolteca en la zona de Tajín, lo hemos visto también en Quiahuistla. Y en el Cerro Las Mesas, donde la presencia tolteca en base a su evidencia material no deja lugar a dudas. Tenemos pequeños grupos de asentamientos nahuas toltecas en la región de los valles de Oaxaca, particularmente en lugares que fueron ocupados por los zapotecos. En Centroamérica, a lo largo del Pacífico, desde la zona de Izapan, Chiapas, hasta Chalchuapa, en El Salvador, vamos a tener presencia de estos grupos nahuas. Notemos de paso que los toltecas se llaman de modo distinto, perdón, según las regiones de las que estemos hablando y según los autores que estén escribiendo. Con el nombre de mixtecos, por ejemplo, los vamos a encontrar en Oaxaca. Con el nombre de pipiles los vamos a encontrar en Centroamérica. ¿Sí? En Monte Albán, la diferencia entre los zapotecos de la etapa 3 o de la época 3 y los mixtecos de la época 4 se debe exclusivamente al hecho de que los mixtecos están toltequizados. La base poblacional, digamos, permanece idéntica, pero las influencias de estas ideas que están llegando, estas ideas toltecas, van a modificar radicalmente el carácter de las producciones culturales, de la cerámica, aparecen códices, aparecen una serie de elementos que anteriormente no teníamos y que se van a estar produciendo a partir del siglo IX. Los arqueólogos que han estudiado estas regiones han tratado de identificar esta mutación cultural, atribuyéndole a los indígenas una nueva denominación. Aunque bueno, no es el caso en este momento definir si los términos que aplicamos a los grupos culturales o no están bien puestos. En el caso de los mixtecos, podríamos decir que el término induce un error. No es el componente étnico autóctono el que sufre el cambio, sino la naturaleza de las ideas que están llegando. La influencia náhuatl es la que va a producir el cambio a nivel ideológico y a nivel cultural. Finalmente, también en este sentido conviene darle una nueva repasada más detallada, particularmente a una región interesante que es el área maya. ¿Qué podemos pensar de esta invasión tolteca dirigida por Quetzalcóatl o Kukulcán, que es el nombre que le aplican en la región maya de la península, hacia el año 987? ¿Por qué los toltecas expulsados de Tula en este sentido se habrán asentado precisamente en Chichén? ¿Y por qué Chichén Itzá sería el único sitio atribuible al estilo maya tolteca? Ahorita vamos a ver que no del todo es así. En ese sentido, una vez más, la arqueología del siglo XIX marcó los mapas y limitó la comprensión de este proceso de transformación que al focalizar en ciertos sitios particularmente nuestra atención y al hacer una comparación que es innegable entre Chichén y Tula. Este carácter que se le va a dar muy específico, un carácter unívoco al análisis entre Tula y Chichén, pues va a provocar que se pierda de vista toda la dinámica cultural que se va a dar en la región maya para estos momentos. Como habíamos visto en otras sesiones con otros investigadores, sabemos que el proceso de transformación en el que se da el paulatino
decaimiento de la sociedad maya de las tierras bajas se va a dar en el siglo IX, precisamente en el momento en que están entrando estos grupos de hablan náhuatl a el centro de México. Y pues podremos decir que en cierto sentido este decaimiento es provocado en gran medida por la fuerte presión externa que están dando estos grupos que están llegando al centro de México y que se van a ir diseminando poco a poco a las diferentes regiones de Mesoamérica. En ese sentido, bueno, pues podemos decir que estos nahuas recién llegados van a recapitalizar el legado histórico teotihuacano para tomar el control de Mesoamérica. Está claro que los toltecas van a tener un proceso interesante y eh, llamémosle, una marcada eh, presencia, así como una fuerte eh, forma eh, para que se desarrollen estas transformaciones. Y en ese sentido van a ir poco a poco limitando el poder de estos grupos mayenses autóctonos en esta región de Yucatán. ¿Sí? En este sentido, pues vamos a ver que toda la región mesoamericana poco a poco se va a ir transformando y vamos a encontrar elementos toltequizantes o mexicanizantes en toda esta región. Eh, a principios de este momento, de este horizonte tolteca, entre los siglos 9 y 13, las huellas de su presencia en las tierras mayas están poco a poco presentes. Eh, pero estos grupos nahuas también van a actuar dinamizando, removilizando a los nahuas autóctonos que llegan varios siglos antes en territorios y que están asentados, perdón, en territorios como la Bahía de Campeche, entre Champotón y Comalcalco, y que los textos van a designar con diferentes nombres, como Xicalancas, a los que están en la Bahía de Términos, o como putunes, a estos grupos mayenses de avanzada que van a llegar incluso hasta la zona de Puebla Tlaxcala. Y también nos vamos a encontrar con el nombre de chontales. Este término es complejo en muchos sentidos, ya que se les denomina chontales a estos grupos que habitan actualmente en la región de Tabasco, Campeche, pero también tenemos chontales, o se les denominan chontales también a grupos en Nicaragua. Entonces es un término complejo. La, digamos que el único elemento o uno de los elementos que van a compartir en común es el hecho de la lengua. Tanto los chontales de la zona de estas regiones de Chapotón y Comalcalco como los chontales de la zona de Nicaragua son hablantes de náhuatl. Bueno, regresando al punto, estos paleonahuas que llegan primeramente de manera temprana a esta región entre Comalcalco y Champotón van a tener que retraerse a partir del año 600 ante el ascenso del poder maya, ¿sí? Y estos mayas que van a penetrar a esta región eh, van a provocar que estos grupos de Alanagua se retraigan un poco hacia esta región y a partir del 900 de nuestra era, pues van a tomar un control total de esta región del área maya por parte de estos grupos nahuas locales, obviamente sostenidos por esta presencia o por esta penetración de los grupos toltecas. En este sentido, podemos decir que se trata de un proceso de conquista, en el término literal.
Ya que, bueno, a partir de la laguna de términos, bueno, aquí algunos de los elementos toltequizantes que vamos a encontrar en la región, habíamos hablado de los mixtecos, de esta presencia de elementos mexicanos en la región de la Mixteca. En este caso, bueno, los elementos que van a compartir estas dos ciudades, Tula y Chichén, digo, es innegable los elementos arquitectónicos que son muy parecidos. Habíamos hablado en un momento antes de este punto en particular de la bahía de Campeche, entre lo que sería la laguna de términos y esta región de Comalcalco, toda esta parte de Champotón y Comalcalco, que es una área fuertemente de presencia náhuatl. Y bueno, entonces, esta conquista que se va a dar de esta región se efectúa a partir de la laguna de términos, siguiendo dos direcciones, una hacia el sureste, bajando por el río Sumacinta, ¿sí? Por esta parte que vamos a tener acá, bajamos por el río Sumacinta hasta el río Chisoy y el río de la Pasión, muy cerca de donde están estos sitios que hemos visitado en otros momentos en la parte norte de Guatemala, como es Tikal, y que va a continuar, si bajamos hasta incluso la región de Motagua. Y hacia el norte, bueno, va a llegar en dirección a Yucatán, este, bordeando particularmente toda la zona caribeña de Cozumel hasta el Golfo de Honduras. Toda esta parte va a tener fuerte presencia en agua. Vamos a encontrar huellas de estas incursiones belicosas en las tierras bajas, tanto en Piedras Negras como en Yaxchilán, en Altar de Sacrificios, en Ceibal, en un canal en el norte de Yucatán. Por ejemplo, en esta parte del norte, los invasores van a imponer, se van a imponer en Uxmal con el nombre de Tutushu. En Chichén van a rebautizar el nombre o se van a conocer con el nombre de Izaes o Izá, y renombran el sitio, el Pozo de los Itzaes. En la costa oriental también vamos a tener pequeñas estaciones de grupos eh, de filiación náhuatl tolteca, como es el caso de los sitios de San Gervasio, de Xelha en Quintana Roo, de Tulum, tenemos algunos sitios como Mayil, como Xcalac, como Ixpatum, como Santa Rita, ¿sí? En este sentido, estos grupos mayenses que sobreviven al colapso del clásico van a verse en cierto sentido atrapados. El Petén se va a ir vaciando poco a poco hasta donde se puede juzgarlo hacia por el sur, la única salida que les ha quedado abierta, y se va a dar un aumento brutal de la presión demográfica en las tierras altas de Guatemala, que coincide con el abandono de grandes sitios de las tierras bajas. Se puede razonablemente ver ahí una relación causa-efecto, pero aún en las tierras altas vamos a encontrar, por ejemplo, que los mayas no van a quedar al margen de la toltequización. Todas las tierras altas de Guatemala van a recibir una fuerte presencia de grupos toltecas, de grupos nahuas, y van a florecer en estos lugares sitios como Saculeo Huehuetenango. De hecho, el nombre nahua no es evidente en este sentido. Eh, Vamos a encontrar sitios como con influencias mexicanas, desde Chiapa de Corzo hasta Caminaljuyu, desde Izapa hasta el Baúl. Todos estos lugares van a recibir ocupación de tipo tolteca
y por lo tanto la presencia tolteca en Chichén Itzá a partir del siglo IX no es para nada excepcional, como podemos ver. Hay que relacionar todos los movimientos que se están dando en esta región de Centroamérica como un proceso dinámico en el que no solamente Chichén es la muestra de que hay presencia tolteca, sino que eh, hay un proceso de reconquista del poder en Mesoamérica que va a operar bajo el impulso de los nahuas que vienen del norte y que se traduce por la reacción bajo una nueva forma de gobierno de las antiguas redes y de las autoridades. La segunda fase del proceso de toltequización en Mesoamérica se va a extender más o menos del año 1100 al año 1300. Es, digamos que, un plano cronológico en el que digamos que los investigadores le dan poca importancia a este proceso, en la que consideraron como una especie de corte entre la caída de Tula y la fundación de Tenochtitlan, una especie de reflujo antes del florecimiento del Imperio Mexica. Esta visión aún la podemos encontrar todavía presente en algunos textos y se fundamenta nuevamente en una lectura literal de las crónicas indígenas, que como ya vimos, pues no es exacta, ¿sí? Por el contrario, esta segunda fase del proceso de toltequización está, digamos que, fuertemente atravesada por un dinamismo cultural muy grande. Corresponde a un momento de coligación en el que se realiza una verdadera integración de Mesoamérica a los valores nahuas. Lejos de ser un repliegue, esta es una fase expansiva en el que el modelo nahua gana un territorio considerable. El proceso más notable de esta transformación lo podemos tener, por ejemplo, en el occidente de México, en el territorio que vamos a denominar como Purépecha, como Tarasco. Este territorio se va a retraer y la comunicación que existe entre el lago de Chapala y el altiplano central nuevamente se va a ser controlado por estos grupos nahuas, con lo que se interrumpe, digamos, se reduce el control que tienen los purépechas de esta región. La diseminación de los rasgos toltecas hacia toda esta región del occidente va a desarrollarse de una manera rápida. Sobre todo se elimina de manera espectacular ¿espectacular? De manera espectacular los estilos locales, y hay una uniformidad artística en todos los aspectos de la cultura material, particularmente de la cerámica y de otros elementos. Las excavaciones que se han realizado, por ejemplo, en Cerro Cuamiles, este sitio que se caracteriza por tener una gran cantidad de petrograbados en toda la región del cerro, así como las excavaciones del sitio de Amapa, han evidenciado perfectamente esta transformación de momentos previos a la llegada de los grupos nahuas a la que se da posteriormente ya con la presencia de los grupos nahuas. Es una fase, llamémosla evolutiva, que se van a dar innovaciones en un carácter local. Por ejemplo, la cerámica con incisiones llamada mapa blanco, que es el marcador de esta fase en la zona costera, esta que tenemos acá, se va a ver reducida a un territorio muy pequeño, una franja muy pequeña, que comprende
los territorios entre el río San Pedro al norte y el río Santiago al sur. Y a partir del año 1100, todas las cerámicas se van a integrar en un solo complejo que la vuelve difícil distinguir, por ejemplo, eh, de la que se produce en Cuamiles a la que se puede producir en Chametla, en Culiacán o incluso en Cojumatlán. Es un estilo muy uniforme que está inspirado en la tradición nahua y que se le conoce genéricamente con el nombre de Complejo Aztatlán. Si se dan cuenta, este tipo de manifestaciones cerámicas son muy parecidas a las que vamos a tener por estos mismos momentos en la región Puebla, Oaxaca, que conocemos con el nombre de códice, perdón, de cerámica de tradición mixteco poblana. El estilo es bastante uniforme, entonces, de inspiración agua, y abarca geográficamente la depresión del río Chapala en Jalisco, los altiplanos del sur de Nayarit, la región de Ixtlán y toda la costa, el Piedemonte del Pacífico, San Blas, ¿sí? Y llega hasta Guasave, Sinaloa. Dicho de otro modo, este pseudópodo mesoamericano de la costa pacífica hace subir el límite norteño de la influencia tolteca más allá del trópico, es decir, casi hasta el paralelo 26. Por el otro lado, por la zona del Atlántico, sucede algo similar. Vamos, bueno, aquí tenemos todos estos sitios de presencia de este complejo Aztatlán. Es un área bastante grande, que es una, y donde podemos ver que todo este proceso está muy unificado. Entonces, decíamos, por la zona del Atlántico el proceso es muy similar en este sentido. La zona del Atlántico es muy similar al proceso. Se observa a partir del territorio totonaco un ascenso de la presencia tolteca hacia el norte. Este territorio que es ocupado por los huastecos entre el río Cazones y el río Pánuco, ¿sí? Esta parte que tenemos en esta región, va a tener la penetración de elementos en aguas a partir del siglo X, ¿sí? Que es el momento en que los huastecos habían mantenido cierto control o cierta eh, especificidad sobre su región. Eh, y que bueno, guardaban una, eh, una vinculación cultural o una vinculación en cuanto a los restos materiales, a la cultura material, muy directamente con los pueblos del sur de los Estados Unidos, particularmente con las culturas Anasazi, con las culturas de los pueblos del desierto, con la cultura Jojocan. Y a partir del siglo X, pues vamos a empezar a ver la penetración de elementos toltecas que van a presentar una evolución, una transformación cultural, pero con una expresión de rasgos locales. Eh, y a partir del año 1100 prácticamente todas las obras huastecas son de una total manifestación mesoamericana. Se va a dar una profunda transformación en la identidad ideológica y en los rituales. Y bueno, vamos a encontrar a partir de entonces cerámicas muy parecidas a las que tenemos en el centro de México, así como vamos a encontrar rostros de dioses nahuas del altiplano central, algunos frisos, algunas pinturas decorativas como esta que viene de Tamoji o de Tamuy, se conoce como la presión de los guerreros, con características muy similares a las que vamos a encontrar en Tula
o las que vamos a encontrar en los frisos de Tajín, ¿sí? En el que el tema del sacrificio va a estar presente en muchos sentidos. Y que su influencia tolteca pues no deja lugar a dudas en este sentido. La pregunta sería qué tipo de causas se puede atribuir esta expansión septentrional de Mesoamérica. Es un tanto difícil hacer justicia a las múltiples variantes que pueden entrar en juego. Fueron transportadas las influencias toltecas por comerciantes que introducían una nueva moda, por guerreros que ocupaban físicamente territorios, por sacerdotes que practican una conquista ideológica, o por migraciones masivas de nahuas que vienen del altiplano central. Esta respuesta es hasta hoy un tanto incierta, pero lo que sí podemos observar es un proceso de nahuatización en toda Mesoamérica, un proceso de mesoamericanización del noreste y del noreste. Los centros ceremoniales son de tipo tolteca, en cierto sentido de modo uniforme. Lo vemos desde la quemada, ferrería, eh, bajando en todo este proceso. Es un proceso que realmente nunca se detuvo, que inicia en el 1200 a.C., ya en el momento en que están desarrollándose los grupos olmecas, y que va a continuar de manera permanente, pero que tiene una nueva revitalización, una nueva redinamización con la llegada de los grupos toltecas a la región mesoamericana, y que se da un proceso de reconquista de las antiguas posesiones nahuas y una nueva expansión hacia tierras nuevas. En este sentido, esta dinámica de crecimiento también de Mesoamérica también se traduce por el empuje nahua hacia la zona centroamericana. Todo parece indicar que el estilo chontales y zapatera de Nicaragua, estos que tenemos aquí, son estelas de estos estilos que llaman zapatera o chontales, o chontal, que datan del siglo 7 y 8 y que van a corresponder a la fase de integración mesoamericana a los valores toltecas, eh, pues eh, nos muestra o nos da una serie de elementos de este proceso integral de Mesoamérica, de integración de Mesoamérica. Desde luego, obviamente, la vertiente pacífica de Nicaragua, desde la época olmeca, siempre perteneció a Mesoamérica, pero sus vínculos con el México central no eran tan fuertes, eran un tanto laxos. Y a partir del horizonte tolteca, a partir del siglo IX, se da fuertes vínculos con el centro de México. Eh, Vemos el estilo chontal, que es testigo de este proceso de mestizaje y de introducción de grupos del centro de México, de grupos nahuas, eh, y que da origen a un florecimiento de la estatuaria de la zona ribereña de los lagos de Omotepec y de Nicaragua, que obviamente nos muestra una fuerte filiación mexicana, en la que privilegia la presencia del nahualismo, el hombre y su doble animal, que no había estado presente hasta estos momentos. Al parecer hay que vincular esta renovación nahua nicaragüense con todos los fenómenos de difusión de la toltequidad que tuvieron lugar en Centroamérica en la misma época. La cultura tiquisiete de Guatemala, la cultura tazumal de El Salvador, eh, marcada por la aparición de esculturas como el chacmol, ¿sí? O las efigies de Tlaloc, que las tenemos en Nicaragua, que las tenemos en El Salvador,
que las tenemos en Guatemala, que las tenemos en Honduras, ¿sí? En los chorotegas de Honduras y Costa Rica, y las migraciones de los grupos nicaraos, estos últimos grupos que llegan, hablantes de náhuatl procedentes del centro de México. El dominio náhuatl del territorio mesoamericano de Centroamérica es ya indiscutible para este momento entre el año 1100 y el año 1300. Sin embargo, bueno, queda una pregunta que aún no resuelta, no respondida, que es la de saber si este empuje de la nahuatización es obra de los toltecas propiamente dichos, es decir, de mexicanos del norte, que por su parte habían descendido hasta las tierras bajas de Centroamérica, o si el nuevo reparto cultural de las cartas que se observa en consecuencia es consecuencia de un desplazamiento poblacional en el seno del área mesoamericana. Es decir, si al empujar los recién llegados toltecas por delante de ellos a los antiguos nahuas de Abolengo, eh, quienes habrían obligado a abrigar, se ven visto obligados a migrar hacia los confines del sureste, esto pues lo que podría estar dando la presencia de estos elementos toltequis mexicanos en esta región de Centroamérica. Eh, Existe una tradición oral en Centroamérica y que fue recogida por varios cronistas como Torquemada, que dice que los colonizadores llegaron no de Tula, sino de la ciudad de Cholula. De ahí su nombre de Cholulteca o Choluteca. Esto, sin embargo, no es imposible, pero la colonización se haya dado por control directo o por rebote, los resultados están ahí evidentes a partir del siglo XII. La vertiente pacífica de la Centroamérica está marcada por todos los elementos de la toltequidad, ¿no? Entonces, a partir del siglo XII ya es evidente la presencia de elementos mexicanos en todo el área centroamericana, particularmente estos elementos interesantes en la zona de Nicaragua. Bien, existen una serie de marcadores de la toltequidad que van a estar presentes desde este momento y que está marcada con valores de guerreros. Esta tonalidad militar se manifiesta en todos los registros de producción artística. La inspiración gira desde luego en torno al sacrificio humano, la guerra sagrada y la exaltación de las figuras de los guerreros. De hecho, hay una continuidad que más que una novedad, ¿sí? Los toltecas desde este punto de vista se inscriben en el hilo de la tradición milenaria, pero su originalidad consiste en que expresan sus creencias con un naturalismo que linda en lo elemental, lo que era sugerido en el arte paleonagua desde épocas muy tempranas. Eh, Nuevamente hacemos alusión a lo fríamente explícito, lo que era simbólico, alusión, metáfora, poesía en Teotihuacán, se vuelve celebración brutal de una ideología austera, pero fundamentalmente violenta. Eh, y en ese sentido, pues solo las representaciones de Cosamaloapan en Guatemala habían alcanzado cierto realismo. Ahora bien, hay un tercer tipo característico del periodo tolteca que se conoce con el nombre de Azteca I, que fue identificado en Culhuacán por primera vez y que se designa también con el nombre de Cerámica Azteca I. En cierto sentido, esto no tiene nada que ver con los aztecas, que preceden 4 siglos, por lo menos, a la fundación de Tenochtitlan. Eh, y bueno, en términos prácticos, esta cerámica es bícroma, es totalmente tolteca, es típicamente tolteca, con decoraciones negras y se le describió como burda. Sin embargo, bueno, vamos a ver este estilo previo a los toltecas
que están relacionados con dos tipos diagnósticos de la cerámica tolteca, que es la cerámica Mazapa y la cerámica Coyotlatelco. Bueno, regresándome un poquito, antes de pasar a esto, aquí tenemos algunos elementos totalmente nahuas, con elementos muy característicos del centro de México, presente en la cultura material de los grupos nicaraos de esta parte de Nicaragua. Son evidentes las relaciones y los elementos mexicanos en esta cerámica de los grupos de Nicaragua. Bueno, esta es la cerámica que llamamos Mazapa y Coyotlatelco, muy típica de la región de Tula y de la región del Valle de Teotihuacán. Sin embargo, también está presente en esta región de Nayarit, eh, dentro de los rituales de tradición cora, eh, interesantes también desde el punto de vista cultural. Bueno, esta cerámica Mazapa Coyotlatelco tuvo gran difusión en la parte norte de Mesoamérica, pero la región, digamos que eh, sur aparece poco representada. En el área maya y en la centroamericana hay otro tipo de cerámica que es contemporánea a esta y que marca la irrupción tolteca en la región. Es la llamada cerámica plomiza o plumbet, como le llamamos en otras regiones, y que es originaria al parecer de la zona de Costa Rica, Nicaragua. Es una cerámica monócroma, se fabrica con barro muy particular y con el conocimiento adquiere una iridiscencia metálica. Tiene un baño plomizo eh, y que tiene una dureza de superficie que da la impresión de vitrificación. Eh, esta cerámica se le conoce con el nombre de tojil. Eh, Es la fase tolteca identificada por primera vez en la región de Zacualpa, en Guatemala. Y las vasijas ocasionalmente son modeladas en formas humanas, en forma de animales. Tienen a veces representaciones de efigies de dioses, como el dios de la lluvia que veíamos en una imagen anterior. En fin, estos tipos de vasijas son originarias de Centroamérica, pero están presentes en la zona de centro de México, tanto en la zona de Tula como en la región de la Mixteca. Las tenemos presentes incluso en ofrendas del Templo Mayor. Hasta en el estado de Nayarit hemos encontrado vasijas de este estilo. Interesante el hecho de que nos permitan darnos cuenta cómo se da este proceso de circulación y transformación de esos productos materiales. Eh, en cuanto a la escultura y la arquitectura, no es muy seguro que debamos considerar a Tula como el modelo absoluto de la arquitectura tolteca. Si bien el sitio refleja una concepción majestuosa e integra las novedades arquitectónicas de la era tolteca, pero el conjunto de las construcciones es de una realización modesta. O sea, si comparamos Tula con Chichén, pues sí, es una construcción bastante modesta. Tanto en el terreno técnico como en el estético. Aún si se considera el estado de degradación de los monumentos que no facilitó las labores de restauración, es difícil encontrar el aura de la ciudad mítica que nos describen los textos antiguos en estos elementos materiales, en donde, pues,
se nos describe una ciudad grandiosa, impresionante. En ese sentido podemos preguntar en dónde está aquel templo con 4 santuarios que gobiernan los 4 vientos, con sus muros cubiertos de placas de oro al este, incrustados de nácar y plata en el sur, revestidos de mosaico de piedra verde y al oeste, y de jaspe y coral en el norte. El sitio sorprende, sin embargo, por su concepción novedosa. En primer lugar, los toltecas amplían la extensión de los espacios, cubiertos con el empleo de profusas columnatas, al combinar pilastras de sección cuadrada con columnas propiamente dichas. En Tula, las columnas invaden casi todo el espacio de las cercanías de las 2 pirámides principales y se integran a la estructura del Palacio Quemado. Eh, este edificio es un nuevo tipo que está compuesto de 3 salas hipóstilas que no comunican entre sí, dispuestas cada una de ellas alrededor de un pequeño patio. El techo es plano, en el que solo se encontraron fragmentos de vigas calcinadas que le dan de ahí su nombre al edificio. Está sostenido por 2 hileras de pilares eh, cuadrados en la sala central, redondos en las salas subyacentes, y a lo largo de los muros corren banquetas esculpidas con bajorrelieves polícromos que pudieron servir de asientos para las reuniones de los guerreros. Entonces, vamos a ver que este tipo de elementos también los vamos a ver, por ejemplo, en Chichén, solamente que mucho más terminados, mucho más refinados. De este mismo momento provienen en Tula, por ejemplo, un elemento arquitectónico interesante, que es el Coatepantli, el muro de las serpientes, que rodea a todo el templo principal. En este caso, este elemento arquitectónico no es una innovación, sino que es una continuidad de una relación del periodo paleonáhuatl. Existe en Teotihuacán un Coatepantli, o muro de las serpientes, que tiene unos 300 metros de ancho y que rodea la pirámide del Sol. En Tula, el Coatepantli está reducido a la pirámide de la Estrella de la Mañana. Permítame un momentito. Permítame un momento. Aguántame, no estoy viendo la clase. No, sí, no, me gusta como. No, pues no. Unos 40 minutos. Pues sí, perdón. Entonces, decíamos que en Teotihuacán está el antecedente de este Coatepantli, que tiene más o menos unos 300 metros de ancho y que rodea la pirámide del Sol. En Tula, actualmente solamente vemos un fragmento reducido en el lado norte de la pirámide y está decorado con un friso de serpientes, que tenemos aquí, que es un elemento de continuidad propiamente. Está decorado con frisos de serpiente que devoran cráneos humanos, lo que indica que la escena ocurre en el mundo nocturno y subterráneo. Finalmente, el muro está rematado en forma de concha laminada, que es el símbolo de Quetzalcóatl por excelencia, en su variante del dios de la lluvia. A este monumento lleva una dedicatoria doble, celebra el polimorfo Quetzalcóatl, pero también evoca la importancia religiosa de la diada Yoali Ejecatl, la noche, el viento, especie de invocación a la divina primordial que se emplea en el mundo chichimeca. La segunda característica notable de la arquitectura de Tula es la presencia de un templo plano circular que en Tula se le conoce como el Corral, pero que lo vamos a ver presente a partir de aquí en gran parte del mundo mesoamericano. Lo vamos a ver en sitios de la zona huasteca, lo vamos a ver en sitios del centro de México y prácticamente todas haciendo una vocación directa
a deidades relacionadas con el viento. Finalmente, bueno, tenemos la presencia de juegos de pelota en el corazón de los centros ceremoniales, juegos que tienen en promedio 115, 116 metros de largo por 67 de ancho, con una forma de I latina. Todos estos juegos de pelota van a estar estandarizados en la época tolteca, tienen anillos de piedra fijados en las paredes verticales, y las banquetas van a servir para el rebote de la pelota a la altura de la cintura, que están decoradas con escenas en el juego. Otros elementos, bueno, en este sentido, bueno, tenemos, bueno, ahorita regreso con los juegos de pelota. Tenemos también una serie de esculturas que van a servir como portaestandartes, así como los elementos relacionados con el chacmol. Vamos a tener también, bueno, la escultura de chacmol cuya finalidad aún no está totalmente explicada. Es un, fundamentalmente representa un hombre recostado sobre la espalda, apoyado sobre los codos con las rodillas dobladas y la cabeza extrañamente girada hacia un lado. Sostiene en su vientre una especie de charola de ofrendas, generalmente circular. Eh, el origen de la palabra chacmol fue elegido de manera arbitraria en 1874 por el arqueólogo suizo-estadounidense Auguste Leplegon para designar una pieza de este tipo descubierta en Chichén. En lengua maya, la palabra designa un frijol rojo alucinógeno producido por un arbusto de tipo eritrina. Por lo tanto, el empleo de esta palabra para designar una escultura de piedra carece de cualquier fundamento científico. Si bien se adoptó de manera práctica, a pesar de su carácter artificial, el chacmol parece estrechamente asociado con el carácter o con el ritual de sacrificio. Se ubica en ocasiones en las cúspides de las estructuras, en la entrada de los santuarios o en lugares conocidos como de sacrificio, por ejemplo, el juego de pelota, eh, entre otros. Eh, Tenemos una serie de rasgos culturales que se traducen en la arquitectura y la escultura y que se van a diseminar en forma amplia por toda Mesoamérica. Quizás el templo el ejemplo más espectacular sea el de Chichén, en que se evidencian algunos rasgos de estas innovaciones toltecas. Por ejemplo, la gran pirámide de 4 niveles, llamada el castillo, es el arquetipo de la pirámide de este momento, de esta etapa. El templo de los guerreros combina prácticamente todos los elementos de la arquitectura que se observan en Tula, pórtico de columnas serpentiformes, con el crótalo representado con la cabeza hacia abajo y la cola erguida para servir de apoyo al alero, amplio santuario superior con la columna interior, el chacmol, el portaestandarte y la entrada del templo, pequeños atlantes que sostienen una gran losa en forma de trono, en fin, eh, hay una serie de elementos presentes en Tula que le dan este sello aquí en Chichén. Eh, las semejanzas entre Tula y Chichén no han dejado de intrigar a muchos investigadores. La calidad de la arquitectura del sitio yucateco, indiscutiblemente superior al de Tula, incluso puede inducir, perdón, a ciertos arqueólogos eh, norteamericanos a pensar que Chichén provenía de influencias toltecas. Es evidente que eh, eh, las influencias toltecas llegan a Chichén y no que Chichén es el área de origen de las influencias toltecas. Eh, Así que, pues no es raro encontrar
elementos en la decoración del templo de los guerreros, elementos típicamente toltecas. Mascarones de Chaco, la trompa de voluta que encontramos en Tlaloc. Eh, y es común encontrar este tipo de innovaciones toltecas en estos lugares. Si bien es perfectamente legítimo hablar del horizonte tolteca, esto no significa que la homogeneización cultural de Mesoamérica se haya traducido en todas partes por una uniformidad estilística. Cuando hacia el año 1100 los artistas del Tajín empiezan a decorar eh, las banquetas del juego de pelota al sur o a construir el edificio de las columnas, reproducen algunos modelos toltecas, pero también pertenecen fieles a un espíritu totonaco. Es decir, mantienen su estilo o ciertos elementos del estilo local. Eh, Efectúan elementos con características típicamente locales. En Chalchuapa, por ejemplo, en El Salvador, vamos a ver conjuntos de vasijas efigie. Este, bueno, aquí están los elementos que vamos a ver de la decoración de los juegos de pelota del Tajín, pero con elementos o con líneas o elementos típicamente locales. Esto es Xochicalco, en donde vamos a encontrar que en sus estelas, suscripciones, que en su gran mayoría datan de este mismo momento, constituyen buenos ejemplos de este recurso que va a expresar su expresión glífica. Las tres famosas estelas halladas por César Sáenz en la sobreestructura del templo que dieron su nombre, el Templo de las Estelas, corresponde a los estilos de los siglos 9 y 10. Dos de ellas están dedicadas a Quetzalcóatl, la tercera a Tlaloc, y están esculpidas sobre sus cuatro lados. Y bueno, su iconografía combina glifos calendáricos con glifos ideográficos. Eh, entonces, bueno, vamos a ver que se conservan ciertos estilos locales. También por estas mismas épocas se va a dar la introducción de ciertos elementos metalúrgicos. Sabemos que Mesoamérica no es un área cultural que haya apreciado mucho el metal, mientras que el martillo en frío de metal se conoce en el norte y el sur desde los primeros milenios, desde el primer milenio antes de Cristo, que se emplea casi en todas las sutilezas de metalurgia en la América Andina. El inicio de estos elementos, la extracción del metal en Mesoamérica, pues se va a dar hasta el fin de del llamado clásico o a mediados del clásico. Y vamos a ver que la entrada del metal en Mesoamérica pues se va a dar más o menos hacia el año 800, es decir, a principios del horizonte tolteca. Dorothy Hosler es quien encuentra indicios sobre este proceso. Esencialmente encuentra cobre y muy pequeñas cantidades de oro que va a encontrar o van a tener, cuyos elementos le permiten hablar de una introducción del metal por el occidente de México. Los objetos de metal más antiguos que se han encontrado hasta hoy en la estratigrafía proceden de la zona de Jalisco, de Tomatlán y de Amapa en Nayarit, y son de cobre. Son particularmente eh, cascabeles de cobre y anillos abiertos de diferentes tamaños. Hasta donde se puede juzgar, el metal no pudo forzar la frontera del sur mesoamericano,
Entonces, estos llegan ya de manera un tanto más tardías. Eh, de tal manera que, bueno, el metal no se va a integrar de manera eh, rápida en todo Mesoamérica, sino que se introduce poco a poco desde varios puntos en la costa pacífica, Guatemala, Oaxaca, Guerrero, Jalisco, Nayarit, son las puertas de entrada a las tradiciones sudamericanas. Eh, Vamos a encontrar, por ejemplo, algunos hallazgos en algunos lugares como los cenotes, como el cenote de Chichén, el gran cenote, que en 1960 encuentran un disco eh, de producción maya tolteca. Eh, entonces, bueno, el metal no es algo que tenga una aparición temprana y no, y aunque aparece como parte de estos elementos que se dan como resultado de la expansión tolteca. Eh, para terminar, bueno, hablaremos un poco de la imaginario tolteca y el mito de Quetzalcóatl. La epopeya tolteca está íntimamente ligada con el cuerpo mítico que nos habla de la gesta de la serpiente plumada. La complejidad del personaje de Quetzalcóatl proviene tanto de la multiplicidad de las versiones del mito como de las innumerables lecturas de las que ha sido objeto. Así que es imposible detenernos a analizar todos los aspectos del mito. Primeramente debemos dejar en claro que Quetzalcóatl no es un dios tolteca. Nació mucho antes de la llegada de los migrantes chichimecas, quizás haya aparecido en Mesoamérica en el segundo milenio antes de Cristo, aunque su iconografía aún es indecisa, es decir, no aparece como tal definida, sino hasta la época 3, es decir, hasta el clásico. Sin embargo, es indudable que Quetzalcóatl es un dios exaltado por los toltecas, quienes lo recuperan para instalarlo en el trono de Tula y convertirlo de tal manera en el fundador de su linaje. Esto es interesante porque ya en algún momento les había comentado que para los toltecas su gobernante o el gobernante lleva como parte de su nombre o de su nuevo nombre cuando toma el poder el sufijo Quetzalcóatl. Entonces es Quetzalcóatl Huemac, por decir algo, ¿no? O sea, Catopitzi Quetzalcóatl, por decir de otra manera, ¿no? Eh, esta cooptación eh, que lo hacen de manera voluntaria y explícita, eh, le permite al pueblo tolteca, recién salido de este espacio chichimeca, darle un arraigo simbólico a los sedimentos de la historia mesoamericana. Para este fin, el mito que se hace de la serpiente emplumada, eh, del cual nace un jefe chichimeca, que es Miscoatl, y una mujer autóctona, Chimalma, exactamente como lo hace la civilización tolteca, le permite legitimizar su origen norteño al fusionarlo con las adquisiciones o con las tradiciones milenarias de los antiguos mesoamericanos. ¿Sí? Entonces, esto es interesante porque aquí es lo vamos a ver presente desde épocas muy tempranas, pero retomado por los toltecas y eh, difundido a toda la región mesoamericana. De tal manera que lo vamos a ver presente en códices de tradición mixteca, como es el caso de los códices indobonesios, borbónicos o demás, que provienen de esta región de la zona oaxaqueña. Eh, para finalizar, eh, podríamos mencionar que si bien eh, hay un proceso de reestructuración con la llegada de los toltecas o de estos grupos nahuas
a la Mesoamérica, que estaba en un proceso de transformación, resultado de una serie de factores que van a provocar la caída de Teotihuacán y de muchas de las ciudades importantes. Esta renovación que se hace permite la difusión de elementos mexicanos o toltequizantes a toda la región mesoamericana. La aparición de estos elementos van a darnos evidencia de este proceso de migración de grupos eh, que llegan al centro de México y de grupos originarios del centro de México de habla náhuatl hacia la zona centroamericana. Esto es importante mencionarlo, ya que cuando hablemos de la conquista del centro de México, vamos a ver que están presentes poblaciones de grupos nahuas, pueblos con nombres de grupos nahuas en toda esta región centroamericana. Y también es importante entender que la migración es resultado de un proceso natural del ser humano, ¿vale? Entonces, bueno, con esto termino esta parte del horizonte tolteca. La próxima semana hablaremos un poco sobre el horizonte mexica o el posclásico. Veremos cómo se está conformando Centroamérica para estos momentos, para después hablar de la conquista, particularmente de Centroamérica, aunque para lo mismo tengamos que hablar un poco de la conquista de México. Bueno, espero que la plática les haya sido amena y que permita entender un poco más cómo se están dando estos procesos. Eh, Voy a desconectarme un momento para volverme a reconectar, para volverlos a escuchar. No se desconecten, solamente me desconecto yo y entramos en el proceso de preguntas y respuestas. No se me desconecten, por favor. Bueno, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Permítame, creo que tengo todos los micrófonos desconectados. Permítame un minuto. A ver, si me escuchan, háblenme por favor. Ups. Sigo teniendo problemas con el micrófono. Permítame, no se me salga, no se me salga.
A ver, ¿me escuchan ahí? ¿Pueden prender sus micrófonos? Escuchamos, sí Ok, te escuchamos. perfecto. Y ahora sí. Ahora Ya. sí. Preguntas. Sí, profesor, sí lo escuchamos. Ok, escucho preguntas. Adelante. ¿Alguna pregunta? Estuvo muy interesante, maestro. Estuvo muy interesante la conferencia. Pues espero que les haya interesado. Básicamente lo que quiero mostrar en esta plática es un poco de lo que he venido manejando en otras sesiones y que cuando hablamos del mundo tolteca a veces nos concentramos nada más en Tula, pero el mundo tolteca es mucho más que Tula. Es, como vimos, el mundo tolteca penetra básicamente todo Mesoamérica y está presente en expresiones culturales en prácticamente toda el área, desde Centroamérica, desde Nicaragua, Costa Rica, Honduras, hasta el norte de México. Entonces, es un poco la idea de mostrar que, como les comentaba en algún momento, las sociedades son dinámicas, no son estáticas, no solamente tienen un proceso en un solo lugar, sino que van a permear todo el área mesoamericana. Exactamente, maestra. Así pensaba yo que nada más se centraba en Tula. No pensé que llegaras a Centroamérica. Sí, es interesante el hecho de que incluso pues encontramos en Nicaragua grupos hablantes de náhuatl, como son los nicaraos, poco estudiados, o los chontales nicaragüenses, que como alguna vez les dije, definir a los chontales es complejo porque los tenemos en todas partes, los tenemos en Tabasco, los tenemos en Guerrero, los tenemos en Centroamérica, pero forman parte de una misma familia lingüística y cultural, que se mueven por diferentes motivos en diferentes momentos del tiempo. De ahí incluso, digo, sin entrar en polémicas, pero de ahí incluso que cuando hablamos de procesos migratorios en la actualidad, debemos de tener mucho cuidado cuando decimos que son grupos extraños o son grupos extranjeros. En realidad, pues son grupos mesoamericanos que siempre se han movido de un lugar a otro. Es una parte de las características naturales del ser humano, la movilidad. Muchas gracias, maestro. Sí me quedó claro. Creo que tengo que leer un poco más. ¿No? ¿De qué? Adelante. Yo tengo una pregunta, Ricardo. Sí, 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 sí. Sí, no han hecho lo posible los gobiernos centroamericanos con el de México para hacer una exposición de todo lo que nos explicaste acá en México. Lo intentamos hace 3 años, pero es un poco complejo realmente tratar de hacerlo. Lo intentamos cuando hicimos la exposición sobre Xipe Totec en Templo Mayor. Por una sencilla razón, es complejo porque para que las piezas, por ejemplo, de algunos países como El Salvador puedan salir
a exposiciones internacionales, se tiene que hacer una solicitud y la Cámara de Diputados, en este caso de El Salvador, tiene que tener una sesión para aprobar el préstamo de piezas. Entonces, de hacerse, tendría que ser una exposición que se planee con muchos años de anticipación, porque los congresos obviamente sesionan en momentos diferentes y cada congreso de cada país tendría que aprobar el préstamo de las piezas. Por otro lado, en este caso, si hiciéramos una exposición en México, la Secretaría de Cultura tendría que correr con todos los gastos. Entonces, lo intentamos nosotros, pero fue muy complicado, fue literalmente imposible porque para cuando los, los solicitudes llegaron, la Cámara de Diputados ya había sesionado y no tenía otra sesión extraordinaria en puerta para sesionar. Entonces, se tiene que pedir con muchos años de anticipación ese tipo de... Pero si hay información, por ejemplo, en la revista de arqueología y todo eso de ese tema. Así es, sí existen. Existen. Gracias. Y déjame checar, pero en los textos que hemos adquirido, algunos que hemos ido a El Salvador, vienen algunos trabajos hechos por ellos en El Salvador, en Nicaragua, en Honduras. Déjenme ver qué les puedo conseguir y se los mando a través de bueno, se los mando a través de WhatsApp o se los mando a través de la plataforma. Okay. Muchas gracias. ¿No de qué? Adelante, ¿alguien más? Profesor, fueron en épocas diferentes que se fueron extendiendo los toltecas, pero en algún momento hubo culturas que estuvieran simultáneamente activas. De hecho, pues todos los grupos siempre han estado activos. Lo que pasa es que las hegemonías de poder son las que se pierden. Comentaba hace rato, cuando los grupos mayenses de las tierras bajas pierden el poder, hay grupos que han estado presentes de mucho tiempo antes. Por ejemplo, en algún momento yo comenté que hay presencia de grupos nahuas desde épocas muy tempranas y que van a bajar hacia el centro de México y posteriormente van a ocupar algunos territorios del sureste y del norte de Centroamérica y que van a convivir de manera estrecha con grupos de habla soquemije, de habla mayense. Y bueno, por algunas razones que aún no entendemos, estos grupos toman el poder. En algún momento lo hacen los grupos mayenses para la región del área maya, los grupos soques, mijes para la zona de la costa, pero al paso del tiempo, estos grupos pierden la hegemonía y llegan otros. Y en el caso de los toltecas, pues ellos son grupos de habla náhuatl, tienen una ventaja. Hay grupos náhuatl establecidos previamente en prácticamente toda Mesoamérica. Esto les va a facilitar el proceso de aculturización y la toma de poder de Tula. Pero no veamos a Tula como la capital de un imperio, sino más bien como el elemento que permite la revitalización de Mesoamérica. Y esta revitalización va a permitir que se den estos elementos mexicanizantes o totequizantes en todos estos lugares y que estos grupos de habla náhuatl locales tomen el poder. ¿Sí? Entonces, es una dinámica interesante porque, por ejemplo, vemos para la zona de Nicaragua que los chorotegas son hablantes de náhuatl y en algún momento toman el control de esta zona del Pacífico, del Atlántico, cerca bueno, en la zona del Golfo de Nicaragua, toman el control de esta región. Entonces, son elementos que permiten revitalizar, pero no hay como tal
una desaparición de los pueblos, sino es una revitalización, una readaptación a los nuevos modelos económicos o modelos políticos. Gracias, profesor. ¿No hay qué? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Maestro, Sí, ¿por escucho, qué escucho. aquí en Azcapotzalco no hay ningún indicio de zonas arqueológicas? Bueno, como sucede en gran parte de la Ciudad de México, la mayor parte de los ciudades o de los sí, de las ciudades que estuvieron presentes al momento de la conquista, pues fueron arrasadas durante el proceso de por un lado de la conquista española, de la evangelización, del proceso de la Nueva España. Muchos de estos centros ceremoniales fueron desmantelados para la construcción de muchos de los centros de estas poblaciones. Pongamos, por ejemplo, el caso de Tacuba, eh, prácticamente arrasado, pero su templo principal, el templo mayor de Tacuba, está por debajo de lo que sería la iglesia principal de Tacuba, la que está a un lado de la estación del metro. En el caso de Azcapotzalco es lo mismo. Su templo está debajo de la iglesia principal de Azcapotzalco. Culhuacán, pues el convento de Culhuacán está encima de la pirámide principal. Son algunos lugares que fueron desmantelados, ya sea previo a la conquista o posterior durante el proceso de evangelización y los primeros años de la colonia, en este caso para la Ciudad de México. Pero las evidencias las tenemos. Gracias, maestro. Buen día. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? Yo, maestro, Adelante, adelante. mire, tengo una duda. Entendí que las razas se unen en un tiempo y que a través de sus cerámicas no se alcanzan a distinguir, o no entendí bien. Sí, sí. Bueno, en este caso, lo que traté de explicar es que este proceso que se va a dar con la llegada de los toltecas y la difusión de su cultura material, además de las migraciones que se van a dar en este momento, porque es el momento de la caída de las grandes ciudades y la llegada de los grupos del norte, se va a dar un proceso de homogenización prácticamente en todo Mesoamérica, particularmente de las cerámicas. Si nosotros revisamos las cerámicas de este momento en particular, que va del 800 al 1100 en todo Mesoamérica, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de ellas son prácticamente iguales. ¿Sí? Hay un proceso de homogenización resultado de una forma de pensamiento que traen estos grupos de habla náhuatl que penetran a Mesoamérica para este momento. Por otro lado, una buena parte de los grupos que están asentados en Mesoamérica también son hablantes de náhuatl, de estos náhuatl que llegan primeramente entre el año 1200 y el año 600 de nuestra era. Entonces, hay una serie de elementos que comparten, pero estos náhuatl que hoy llamamos toltecas van a hegemonizar
gran parte de este proceso, de esta cultura material que es la cerámica. Por eso, si nosotros comparamos la cerámica de Nayarit, Jalisco, la cerámica Aztatlán, con la cerámica de la Mixteca, nos vamos a dar cuenta que son prácticamente iguales. Si nosotros vemos elementos, por ejemplo, del centro de México, como son los braseros, y los comparamos con braseros de Centroamérica, nos vamos a dar cuenta que también hay elementos prácticamente iguales. Es decir, como que los nahuas de este momento, los nahuas toltecas, como que hegemonizan todo en el sentido de la cultura material. Esto tiene que ver con muchos elementos, conquistas, establecimiento de nuevos grupos en nuevos territorios, en fin, procesos de migración de los que tanto les he hablado en otros momentos. Cuando nosotros nos vamos, por poner un ejemplo, si somos originarios de una región, nos vamos a vivir a otra región, nos vamos a llevar a lo mejor no toda la cultura material, pero sí las ideas. Y cuando llegamos a estos nuevos lugares, vamos a reproducir parte de esta cultura material en el nuevo lugar donde estamos. Lo mismo que pasa, por ejemplo, con los mexicanos de diferentes regiones que se van a los Estados Unidos y que reproducen parte de su cultura material y su cultura ideológica en el lugar donde viven, ¿sí? Así vamos a ver, por ejemplo, que los mixtecos que emigran a los Estados Unidos siguen jugando lo que llaman pelota mixteca, a pesar de que no están en su lugar de origen, pero hay reproducción de este tipo de elementos. Es lo mismo que sucede para este momento, pero con los toltecas. Ah, bueno. Bien, maestro. ¿Vale? Gracias. ¿Qué más? Si no tenemos más preguntas, terminaremos la sesión, nos veremos la próxima semana para hablar un poco del horizonte del postclásico, de los mexicas, de su papel interesante y también, en cierto sentido, difusor y homogeneizador de Mesoamérica, ver cómo se está comportando Centroamérica en este momento para, en la última sesión, hablar de la conquista de Centroamérica. Este proceso o esta clase que les debo desde hace dos seminarios, para ver qué está pasando en Centroamérica cuando México Tenochtitlan ha caído, que los pueblos dentro de México juegan un papel muy importante en la conquista de Centroamérica, ¿vale? Entonces, si no tenemos más preguntas, nos veríamos la próxima sesión. Gracias, buena tarde. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Buen día, maestro. Ya. Gracias, maestro. Buen día a Gracias, todos. maestro. Ricardo. Buen día a Gracias, todos. buen día a todos, compañeros. Igualmente. Igualmente, gracias a todos. Feliz fin- Felicidades por la Feliz conferencia. fin de Gracias. semana. Hasta pronto. Buen fin de semana. Igualmente.